buenas tardes para todos. Daremos inicio al 8º capítulo de Y me salí de la iglesia, luego y regresé a la iglesia, para que lleguemos a finalizar esta historia. En todos los capítulos que les narré, desde el primero hasta el 7º, lo hice como en una secuencia de sucesos, desde la infancia, desde los primeros años escolares, hasta la década de los 90, que es cuando me caso y les narro algunos acontecimientos. Habíamos quedado en que les contaría qué fue lo que pasó en Pentecostés del año 90. Yo tenía en mente que Dios, el Señor Jesús, me tenía un regalo, o nos tenía un regalo para la familia, para el día de Pentecostés del año 90. No fue posible que viajáramos todos, con mi esposa y con las dos hijas, por cuestiones de trabajo. Queríamos pasar ese día de Pentecostés con el grupo de oración. Entonces viajamos solamente mi hija Melina, que era la mayor, y yo. Y mi esposa se quedó con la otra hija en Cali. Bueno, llegamos pues a pasar los días previos a Pentecostés. De paso yo aproveché para trabajar y arreglar algunos asuntos, o sea, mezclé de una vez el viaje con el trabajo y de paso poder concluirlo con los días de Pentecostés. Yo pensé que esa celebración de ese día iba a ser con una vigilia donde se reunían los del grupo de oración, o sea, en la casa de la hermana de mi cuñado, de Gloria, pero no. Resulta que ellos tenían programado que pasar la vigilia en una iglesia cerca de la casa de ellos, cerca de Normandía, que inclusive iba a dirigir un obispo. Yo no recuerdo el nombre del obispo. El caso era que había muchísima gente en esa iglesia esa noche. La vigilia, pues imagínense ustedes, ¿no? Yo me fui con la niña estaba pues, ya tenía su edad de poderse sostener sola, pero pequeña, de todas maneras. Y el frío de la noche, yo le llevé cómo abrigarla, lo duro de las bancas de madera de la iglesia. Pero yo dije, bueno, yo casi, en principio, como a la medianoche dije, bueno, yo me voy porque como complicado, digamos, someter a la niña hasta el amanecer de una vigilia. Y más, como vuelvo les digo, en la iglesia, que es un recinto muy grande, había mucha gente y había mucho frío. El caso fue esto, que yo decía que el Señor me tenía un regalo para ese día, pero yo no había visto por ninguna parte de dónde iba a poder ser posible que saliera un regalo en ese momento, en ese lugar y de esa forma. O sea, si no estábamos reunidos con el grupo, si no había la posibilidad de que hubiera un mensaje de parte del Señor, por lo que estábamos en un lugar tan público como la iglesia, entonces tampoco era posible que yo recibiera quizás mi regalo y llegué a pensar que había perdido el viaje, que eso me lo había imaginado y que había sido una ilusión. Bueno, como cerca de las 3 de la mañana, que ya se iba a finalizar la vigilia, el obispo dijo unas palabras y comenzó la celebración eucarística. Yo dije, bueno, si ya me esperé lo más, me espero lo menos. Después de la misa, pues entonces ya no hagamos más conjeturas ni nada, sino esperemos a ver qué pasa. Al momento de comulgar, se hicieron dos filas, una larga y una corta por un lado. Entonces yo me paré en la fila corta y dije, yo me voy aquí, con eso salimos rápido, salgo más rápido de esto. Estando ahí parado y caminando despacio con la fila corta, me quedé pensando y dije, no, espere. Y me fui para la fila larga. Entonces todo el trayecto de la fila larga caminando, iba yo teniendo como una especie de conversación con Jesucristo. Gracias, Señor, por esto, gracias, Señor, por lo otro, perdóname de esto, perdóname de aquello. Tanto tiempo tú, Señor, caminando a mi lado, yo no te veía. Entonces iba caminando muy emocionado, mientras seguía el ritmo de la fila. Y pensando en él, en una comunicación con él muy íntima, porque eran palabras que estaba diciendo dentro de mi interior. Al momento de recibir la comunión, yo sentí como si me hubieran pasado un corrientazo por todo el cuerpo y me arrodillé y me quedé pensando, sumido en pensamientos, y dije, Señor, ¿este era el regalo que tú me tenías?
y casi por estar buscando que aparecieran como luces en el cielo, qué sé yo, que tantas cosas que hace la mente de uno, no lo veo. Por su extrema sencillez, no era una explosión de cosas, y casi no lo veo. Y era el valor de la Santa Eucaristía. Esa noche sentí yo que el cuerpo de Cristo está en la hostia. Ese era el regalo que me estaba esperando, pero había uno más que tampoco había visto. Cuando estábamos entrando a la iglesia, llegando a la vigilia, había una mesita donde estaban ofreciendo libros, de sus libros espirituales, y habían unas Biblias. Yo no tenía Biblia. Yo tuve una Biblia que me regaló mi abuelo cuando estaba jovencito, pero eso es otra historia que después les cuento. Esa Biblia ya no era posible encontrarla, inclusive era en versión nácar colunga. Rara vez miré algunas cosas porque francamente no la entendía muy bien. Pero entonces la Biblia que estaba allí era de pasta negra, me gustó mucho porque todo el borde de las hojas era de color rojo, es la versión Dios habla hoy. La compré, fue la primera Biblia que tuve después de que regresé a la iglesia. Entonces aquí hay dos cosas bien interesantes que me muestra luego, analizando lo que había sucedido esa noche, cómo esa misma noche como regalo recibo yo dos pilares de la fe y de la iglesia y de nuestra esperanza fundamentales: la palabra de Dios y la Santa Eucaristía. Los dos estaban representados esa misma noche en la escritura y en la comunión. De ahí comenzó mi interés por la escritura, por leer, por estudiar. Dios habla hoy es una versión muy latina, con un lenguaje como muy fácil de entender, muy desmenuzadito, que me sirvió muchísimo en esos primeros años para poder estudiar la palabra de Dios, poderla leer, irme impregnando de ella, de todo ese tiempo pasado, de otras ideas y de otras cosas. Luego mudé a la de Jerusalén, que es una Biblia de estudio que es con un lenguaje un poquito más complicadito, pero que ya esta otra Biblia me ha servido como de plataforma. Y en todas estas cosas y experiencias hay algo muy importante y muy interesante, y fue, por ejemplo, los primeros años nuestros en la Renovación Católica y con el grupo de oración en Bogotá. Primero nosotros necesitábamos nutrirnos de la renovación para podernos reunir como iglesia, porque estábamos muy lejos de Bogotá y no podíamos tener esa secuencia continua con el grupo de oración. Y por otro lado, porque la Renovación Católica nos ofrecía a nosotros una plataforma espiritual, el Espíritu Santo, la Renovación Católica en el Espíritu Santo. Que de dónde nació, de dónde surgió, cómo surgió, qué influencias de que tuvo aquí o que tuvo allá, eso es otra historia. Lo cierto y lo verdadero era que satisfacía mucho a mi esposa y a mí el ministerio de música, las oraciones, la alegría, el ministerio de danza, que mi esposa se metió en el ministerio de danza, el podernos reunir, el sentir a Dios de una manera diferente, ese Dios vivo que participa de la vida de uno y que está pendiente de la vida de uno, no un Dios extraño. Esto nos fue ayudando mucho en ese caminar y en ese inicio de esa convivencia con la iglesia, con el regreso a la iglesia, a ir aprendiendo parte importante del desarrollo, del crecimiento, del nacer en el Espíritu, porque Jesús dice que hay que nacer del agua y por el otro lado nacer del Espíritu, que es otro nacimiento. Nacer del Espíritu implica crecer. Tenemos tres nacimientos: el nacimiento del vientre de la madre, el nacimiento en el agua y el nacimiento en el Espíritu. Y los tres nacimientos requieren de crecimiento, porque no nace uno y ya es adulto de un día para otro, en un momento, sino que implica el crecimiento desde el alimento mismo que se consume hasta poder comer sólido, como habla San Pablo refiriéndose a este tema, hasta ir alcanzando, subiendo escalones, ir creciendo en estatura espiritual.
Y eso es lo que significa crecer en el Espíritu, nacer del Espíritu para crecer en el Espíritu. Ya no solamente es lo que se recibe infuso, sino lo que llega a la mente como para que se una la razón y la fe, para que se una la vida nuestra con la fe, con el alma, con ese actuar que es general y que tiene que ser un compendio de todo. No somos seres espirituales del todo, porque también tenemos una vida aquí y un cuerpo y una carne. De manera que en esa dualidad que hay entre el espíritu que jala hacia el cielo y la carne que jala hacia la tierra, haya una integración. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal, porque ellos, aunque viven en el mundo, no son del mundo. Esa fue la oración que Cristo hizo por nosotros. No le pidió al Padre que nos sacara del mundo, sino que nos protegiera del mal. Y de la misma manera rogó por todos nosotros y todas las generaciones, para que con el Espíritu de Dios, que era lo que llama a Jesús y nos dice, vendrá sobre ustedes el Espíritu de Dios, les enseñará, les recordará y les hará saber lo que ha de suceder. Ese es el nacimiento en el Espíritu tan importante para que nosotros tengamos un desarrollo en la vida de fe y en el camino siguiendo tras la huella de Jesús. Muchas gracias. Para el siguiente capítulo haremos unas conclusiones sobre el grupo de oración y dejaremos abierto el paso, ¿no? Lo que sigue de ahí en adelante, de lo que conocimos a través de la renovación católica, y haremos la mención de algunas cosas de estas y dejaremos abierta la puerta para en otra serie entonces podamos analizar qué sucedió después, durante toda la década del 90 y qué viene de allá para acá. Pero eso son historias que iremos enlazando poco a poco. Por ahora quedaremos pendientes para en el capítulo 9 de las conclusiones generales. Muchísimas gracias, no se olviden suscribirse a mi canal y hasta el capítulo 9.